Hermanos, feliz sábado. Dios me los bendiga. Amén. Es un placer estar aquí en la casa del Señor. Amén. Déjame decirlo una vez más. Hermanos, feliz sábado. Un poquito de energía, así me gusta eso. Lo escuché una por allá. Perfecto, hermanos. Esta mañana, aún con sonrisa en nuestras caras y gozo en nuestros corazones, aún los saludo con un corazón bien pesado. Nosotros en estas últimas 2 semanas hemos visto dos diferentes mass shootings, matanzas que hemos visto que ha pasado aquí en los Estados Unidos. Hace 2 semanas que vimos 10 personas que fueron, they were massacred. Estoy tratando de traducirlo. They were massacred en un supermercado 3 personas que salieron injured. Heridas. Esta semana nosotros vimos un masacre de 19 niños, 2 maestras, y escuché que recientemente uno de los esposos falleció de la pérdida. Hermanos, con un corazón pesado les comparto esta noticia y les pregunto, hermanos, ¿habrá razón por la cual orar? ¿Habrá razón por la cual interceder? Nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, les digo, hay personas que perecen en el mundo que no tienen esperanza. Hay personas que tienen la pregunta, ¿por qué ha pasado esta situación? Que piensan que la muerte es el fin, que estos niños nunca resucitarán. Pero hermanos, nosotros tenemos una esperanza. Sabemos que Jesús viene pronto. Es nuestro deber compartir esa esperanza y es nuestro deber interceder por los que todavía no la tienen. Vamos a tener una oración especial por las familias que están sufriendo en este momento, por estas últimas 2 semanas y las tragedias que hemos experimentado como una nación. Y también vamos a pedir la bendición sobre la palabra de Dios. Para compartirles, para que tengan en mente, lo compartí el miércoles en el culto de oración y testimonio. En esa ciudad, creo que se llama Uvalde, Texas, hay una iglesia adventista y muchos de los niños de esa iglesia iban o van a esa escuelita elemental. Uno de los niños de la iglesia, estas son las noticias que yo he recibido, era un niñito adventista que recibió una bala en la misma pierna. Nuestra iglesia, una iglesia hermana, ha sido afectada directamente con esta experiencia. Oremos por el pastor, en este momento se me escapa su nombre, oremos por el pastor que está lidiando con esta situación, con una comunidad que está en dolor en este momento. Usualmente no lo acostumbro, pero les voy a pedir los que me puedan acompañar. Vamos a tener una oración de rodillas, vamos a interceder por estas familias que están sufriendo en este momento. Oremos. Amante Padre, oh Dios, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Tú eres digno, oh Dios, y delante de tu presencia, Señor, nos postramos. Tenemos corazones pesados en este momento. No nos podemos ni imaginar cómo tú te sientes, Señor. Tanto dolor en tu corazón. Tus criaturas, tus hijos y hijas, Señor, se matan, Señor. Están muriendo, están pereciendo, oh Dios, sin conocerte a ti, Jesús. Y aún los que te conocen, Señor, hay tanto sufrimiento aquí en la tierra, oh Dios. Pedimos, oh Dios, una oración especial. Queremos interceder por tus hijos que sufren en este momento. Las familias que han sufrido estas pérdidas, que han perdido niños, oh Dios, familiares, hermano, hermana, padre, madre, hijo, hija. Dios, alcanza tu mano sanadora, oh Dios. El dolor y la pérdida, Señor, en esta tierra va a persistir, vamos a sentir el dolor. Pero, oh Dios, tenemos una esperanza que tú vendrás pronto, Jesús.
que vas a acabar con todo dolor, cada lágrima, cada tristeza, y podremos tener gozo en nuestros corazones y ser felices contigo, Señor, por el resto de la eternidad. Otra vez, oh Dios, intercedemos y pedimos tu paz en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por unirse conmigo en esta oración especial. Quiero compartirles y quiero empezar con nuestro tema de hoy, que se llama sacrificios espirituales. Nosotros hemos estado estudiando un tópico este año. A ver, si ustedes me pueden contestar a mí antes de yo terminar la oración, yo sé que han estado poniendo atención, ¿verdad? Nosotros empezamos el tema del año que se llama un sacerdocio, o sea, el sacerdocio de todo creyente. Se recuerdan que lo hemos estado estudiando, ¿verdad? Nosotros empezamos el tema de este año hablando acerca del joven ciego. El joven ciego, habiendo sido una persona sin importancia a la comunidad, a su familia, Dios lo llamó, lo escogió y hizo grandes cosas en su vida. Así también lo hace con nosotros. Nosotros seguimos la temática del sacerdocio de todo creyente con las piedras vivas. ¿Alguien se recuerda de ese tema? La manera que Jehová guió a la nación de Israel a través del desierto, finalmente llegando a la Canaán terrenal, a la tierra prometida, cruzando el río Jordán, y que fueron instaladas unas 12 piedras como memoria, recordatorio de lo que Jehová había hecho. Así es como nuestras vidas deberían ser, como estas piedras vivas, que hablen y testifiquen del amor de Dios y lo grande que ha hecho en nuestra vida. Amén. El tercer tema que nosotros hablamos fue acerca de la reconstrucción de la nación de Israel. Estuvieron en exilio por 70 años y cuando regresaron vimos que lo más importante para esta nación era poner la adoración de Dios como primero y fundamento de su nación y de sus vidas. Así es con nuestras vidas. Decidimos poner a Jesús y la adoración de Jehová como primero en nuestras vidas. Amén. Y pues la última vez que estuvimos juntos, nosotros hablamos acerca de un sacerdocio santo. Unas personas que fueron apartadas para una obra especial en el Antiguo Testamento. Nosotros concluimos ese tema hablando acerca del apóstol Pablo. Nosotros vimos que él tuvo una vida bien interesante, bien diferente. Era un erudito, criado en la iglesia, sabía mucha teología, una persona poderosa de buena, ¿cómo se dice?, descendencia, iba a lograr y alcanzar mucho en la vida y terminó siendo uno de los oponentes más grandes al movimiento del cristianismo, a la iglesia de Cristo. Vimos la manera que Dios lo cambió y que lo utilizó para su gloria. Y aún vimos de la manera que otros lo juzgaban, que otros lo miraban, lo que otros pensaban de él. Quiero que sigamos desarrollando y estudiando un poco acerca del apóstol Pablo. Y estaremos hablando un poco acerca de él hoy. Saben, hermanos, hace unas 2 semanas que mi esposa y yo estuvimos afuera. Nosotros fuimos a visitar a Turquía y a Grecia con los pastores aquí de esta conferencia. Lo fuimos a visitar con el propósito de visitar las 7 iglesias del Apocalipsis y también unas otras pocas iglesias que tuvimos la oportunidad de visitar, por ejemplo, Corinto, Colosa también fue otra. Fuimos a la cueva en Patmos, fuimos a visitar donde Juan estuvo encarcelado en la isla de Patmos. Y solamente con la semana pasada, la primera prédica desde que regresé, vi de la manera que ha podido informar los sermones y oro que pueda ser de bendición para nosotros.
¿Y qué pasa? La última iglesia donde estuvimos fue Corinto. A mí me fue un momento especial y a mí me impactó porque hace 10 años atrás, en diciembre será 10 años atrás, que yo tuve mi encuentro con Jesús y fue a través del libro de Corintios. Hace 10 años atrás yo les he abiertamente compartido que yo me alejé de la iglesia y me alejé de Dios. Yo me crié en la iglesia todos mis años, de los 17 hasta los 21 años, me aparté. Y al regresar, tuve un encuentro con Jesús cuando yo me empecé a involucrar con los jóvenes, me pidieron que predique en la iglesia. Y hoy en día yo reconozco que fue el Espíritu Santo que me dijo, dile que sí, que vas a predicar, porque yo ni muerto predicaría. A mí nunca me gustaba pararme delante de la gente a hablar, nunca pensé que era un don o algo que, ¿verdad? Que dejé que Dios desarrolle en mí. Pero bueno, le dije que sí. Mi tío, porque él es anciano de iglesia, lo visitamos por una acción de gracias, estuvimos juntos en familia, me ayudó con el tema y me dijo que predique de 1 de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8. ¿De qué habla? Del amor. El amor de Jesús fue lo que me cambió. Esa noche, al predicar, al concluir ese tema y al tener una santa cena que tuvimos, entregué mi corazón. Bueno, pude entender el amor de Jesús y el sacrificio de Jesús y lo acepté en mi corazón y en mi vida. Al estar sentado en Corinto, en Grecia, estuve meditando en ese momento. Y pensé, ¿verdad? Uno de los pastores compartió la historia. Imagínense, nosotros es posible que estemos sentados en el mismo lugar o la misma área donde los hermanos de iglesia recibieron una carta de Pablo. Dijeron, hermanos, hemos recibido una carta de Pablo. Vamos a leerla. 1 y 2 de Corintios, es lo que recibieron de Pablo, de su pastor. Les envió una carta y están llegando aquí, recibimos una carta de Pablo, vamos a leerla. Yo fui tan impresionado en ese momento y me hizo reflexionar, esto es donde todo empezó para mí. Y saben, empecé a meditar un poco en Pablo y me gustaría compartir unos detalles. Bueno, vamos a aprender un poco acerca de la historia de Pablo en Corinto. Saben, la nación de Corinto era una nación bien poderosa. Nosotros usualmente pensamos en la nación de Atenas, que era poderosa, que ahí estaban todos los eruditos y filósofos, pero realmente era una nación estudiada con muchos filósofos, pero la nación de Corinto era más poderosa en ese tiempo. La nación de Corinto era una nación, o era un lugar, un pueblo, una ciudad en ese tiempo que era el centro de comercio y de trade, de intercambio. ¿Qué pasa? ¿Por qué era ese lugar tan importante para expandir o para compartir el evangelio? La gente venía de otras partes del mundo para hablar, intercambiar, tener comercio, lo que sea, y de una manera u otra llegaban a conocer el evangelio. ¿Quién sabe qué partes del mundo hayan sido impactadas porque Pablo decidió quedarse ahí por 1 año y medio, dice la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios? Vamos a aprender un poco acerca de la historia y de la experiencia de Pablo en Corinto. Abramos nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 18, versículos 1 en adelante. Capítulo 18, versículos 1 en adelante. Y la palabra de Dios dice así, leamos. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Recordamos que antes en la Biblia, antes en el libro de Hechos, Pablo estaba hablando en la ciudad de Atenas. Estaba dialogando y predicando la palabra de Dios, pero dijo, es tiempo
y se fue a Corinto. Allí se encontró, versículo 2, con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Y pausamos a reflexionar en este momento. ¿Hacia quién fue Pablo a predicar? ¿Con quién fue que se juntó en este momento? Creo que escuché la respuesta por acá atrás. ¿Alguien diga? A los judíos. Aquí dice que él se juntó con Aquila y con su esposa Priscila, y como ellos trabajaban haciendo lo mismo que hacía Pablo, making tents, aquí dice haciendo tiendas, yo creo, tiendas de campaña, pues se quedó con ellos. ¿Y qué hacía todos los sábados? Discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos, también a los griegos. Pero lo bonito es que los judíos, su gente, los recibieron. Qué bonito es ser recibido por tus propias personas, tu propia gente, ¿verdad? Es algo bonito. Y aquí es donde está empezando la historia. Así empezó. Lo aceptaron, lo recibieron, trabajaron juntos, desarrollaron una amistad, una relación. Comían juntos, trabajaban juntos. O sea, adoraban juntos, y cada sábado él los estaba convenciendo y persuadiendo acerca de Jesús. Versículo 5 dice: cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, otros 2 discípulos regresaron y bajaron de Macedonia. Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Pausamos otra vez. ¿Cómo empezó la historia de Pablo? Fue aceptado por sus propias personas. Estaba predicando, dialogando, y llegó un momento que los judíos dijeron: ya no más. No estás predicando y hablando de acuerdo a lo que nosotros creemos, de acuerdo a lo que nosotros acostumbramos, de acuerdo a nuestras tradiciones y creencias. Quieres cambiar las cosas, quieres cambiar lo que pensamos, lo que creemos. No estamos de acuerdo y no queremos aceptarlo. Llegó el momento que Pablo dijo: pues olvídese, que su sangre caiga sobre ustedes. Qué rápido cambió la historia, ¿verdad? Hace 3 versículos no leímos que lo aceptaron a Pablo, que estaba viviendo y trabajando con los suyos, with his people. I don't know how to say it in Spanish. He was working with his people, con su gente. Lo habían aceptado, y ahora 3 versículos después lo desecharon, no lo aceptaron, y Pablo dijo: olvídense, su sangre caiga sobre ustedes. Qué fuerte, qué rápido el cambio estamos viendo en esta historia de Pablo en la ciudad de Corinto. Versículo 7 dice: entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Hermanos, les pregunto, ¿paró la misión de Dios después de esta experiencia que tuvo Pablo con los judíos? No. La palabra de Dios siguió marchando hacia adelante. ¿Y qué dijo? Que muchos creyeron. ¿Cuáles fueron las palabras? Muchos de los corintios también creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios
que oyeron a Pablo. Ok, Pablo tuvo una dificultad. Estaba queriendo predicar, estaba de misionero en una ciudad, decidió quedarse ahí por un tiempo, fue desechado y aún la palabra de Dios estaba avanzando. Amén, gloria a Dios. Amén. De eso se trata, hermanos. Bueno, vamos a seguir un poco más. Vamos a leer los versículos 9 y 10, porque a este momento yo diría gloria a Dios porque la palabra de Dios está avanzando y amén. Y aún yo diría, wow, Pablo me imagino que se sentía bien triste. Me imagino que Pablo se sentía bien solo en ese momento. Me imagino que Pablo se diría, pero Señor, ¿no me enviaste a alcanzar a estas personas? Oh Dios, ¿no me enviaste para enseñarle unas nuevas verdades, una luz mayor que es Cristo Jesús? Y no han querido aceptar esta verdad. Me imagino que Pablo estaba bien triste. Bueno, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Versículos 9 y 10 nos dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo. ¿Por qué dije que es posible que él se haya sentido triste? También es posible que tenga miedo, sino porque Jesús le hubiera hablado en una visión y dicho: no tengas miedo. ¿Sabes? El primer mensaje que Dios nos quiere compartir este día es que no tengamos miedo. Cada uno de nosotros tenemos diversas tribulaciones en nuestras vidas. Habrán momentos que vamos a sentir desafíos, que vamos a ser desafiados, desechados. Nos vamos a sentir solos. Vamos a sentir, Señor, pero estoy trabajando, obrando, estoy corriendo, pero como que no estoy avanzando, Señor. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el propósito que tienes para mí? ¿Por qué, oh Dios, estoy en una situación en el trabajo donde me siento agobiado o agobiada? Señor, ¿por qué será una situación ahora mismo que tengo con mi familia, que me siento solo, que me siento derrotado? Señor, ¿por qué será que esta es mi situación en este momento? Y Jesús te dice: no tengas miedo. Sigue el versículo y dice: sigue hablando y no te calles. Hermanos, yo les pregunto, ¿será difícil o hubiera sido difícil para Pablo seguir predicando la palabra de Dios, aún viendo esta oposición que estaba teniendo de los judíos, de su propia gente? ¿Sí o no? Sí, hubiera sido bien difícil seguir predicando. Sí, uno ve que la palabra de Dios está avanzando y yo me imagino que eso le daba ánimo, viendo gente que estaban aceptando a Jesús, viendo gente que estaban decidiendo bautizarse y entregar su vida al servicio a Jesús. Eso lo animaba, pero Pablo estaba solo. Pablo no sabía cómo avanzar, cómo restaurar la relación con los judíos. Y dijo: que tu sangre sea sobre ti. Wow, palabras fuertes, palabras fuertes. Lo segundo que Dios le dice, que aún en el ánimo, aún en el lugar donde usted está, sigue predicando. Dice: sigue hablando y no te calles. Hermanos, el segundo mensaje que Jesús nos dice, ¿cuál es? Hablemos, prediquemos. No paren de predicar, no paren de compartir la palabra de Dios. Sí, es verdad, tendrán tribulaciones. Oh, Jesús, ¿qué nos dijo? Tendrán tribulaciones, tendrán dificultades, pero tengan paz. I have overcome the world. Tengan paz en mí. Él nos prometió que tengamos tribulación, que íbamos a tener tribulaciones. Y aún a través de esa tribulación, Él nos envía y nos dice que prediquemos, que no nos callemos, que tenemos una verdad eterna para compartir con este mundo. No tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Versículo 10 sigue diciendo: pues estoy contigo. Hermanos, ¿cuántas veces este año he compartido esa frase?
ya me estoy dando cuenta que a medida que sigo predicando, es como mi frase favorita. Estoy contigo, Jehová está conmigo y contigo. Amén. Otra vez Jesús lo repite y dice, estoy contigo. No fue mi intención buscarlo, sino que Jesús nos sigue reafirmando y diciendo, no importa que solo, no importa que derrotado, no importa que preocupado estés, yo estoy contigo. Hermano, les pregunto, ¿cuándo vamos a empezar a creer la palabra de Dios? ¿Cuándo vamos a empezar a creer en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros dolores? ¿Cuándo vamos a empezar a creer que aún Jesús está con nosotros? ¿Será hoy el día que decidamos aceptar eso, reconocer eso, vivir eso como una verdad en nuestra vida? Jesús dice, estoy contigo. Y termina diciendo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Wow. La cuarta cosa que Jesús nos promete, nadie nos va a hacer daño. Es bien posible que nos va a doler. Pero ¿qué pasa? ¿Qué promesas tenemos en la palabra de Dios? ¿Qué promesas nos hace Jesús? El dolor va a persistir por la noche, pero en la mañana el gozo vendrá. Las misericordias son renovadas. Vendrá la luz, vendrá esa mañana eterna que estaremos con Jesús. Sabes, nosotros estamos predispuestos, yo creo que es la palabra, a pensar en lo terrenal y pensar en el momento. Me gusta un dicho que ningún mal dura, ¿cuánto? 100 años. Ningún mal dura 100 años. Pero nosotros pensamos que sí. Nosotros pensamos que esta soledad, que este dolor, que este miedo, esta preocupación nunca va a terminar. Si solamente pudiéramos alzar nuestros ojos al cielo. Yo quiero ser bien claro, hay una liberación y una salvación que Jesús nos promete en este momento, en lo terrenal. Sí, habrán dolores y Jesús tiene remedio. Habrán preocupaciones y Jesús tiene la solución. Habrán heridas y Jesús nos puede sanar. Aquí, en este momento, asimismo se lo dijo a Pablo. No estaba hablando del cielo, estaba hablando en Corinto. A medida que vayas predicando, no voy a dejar que nadie te haga mal. Yo estoy contigo. Pero nosotros como que se nos olvida eso. Y aún digo, si solamente pensáramos en el cielo, vamos a dirigir nuestras mentes no en el trabajo, no en nuestras familias, en las preocupaciones de hoy, del día a día, sino en la eternidad. Jesús nos dice, no voy a dejar que nadie te haga daño. O sea, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a cuidar, y no es solamente terrenal, sino eternamente. Amén. Wow, qué bendita esperanza tenemos nosotros. Leamos de la manera que se concluyó la historia de Pablo en la ciudad de Corinto. Versículo 11 dice, así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. ¿Después de qué? Después de haber sido desechado, o sea, ostracized, echado afuera de su propia gente, aún se quedó. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra de Dios y siguió predicando la palabra de Dios. Versículo 12, mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Imagínense, hermanos, mira, la plataforma, no sé si son como 1,5 pies, algo así. Vamos a decir que eran como una plataforma de unos 10 pies, más o menos, una plataforma como medio cuadrada. Ese era el tribunal en ese tiempo. La gente iba ahí to plead their case, para ir delante del juez.
nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en ese mismo lugar. Miramos hacia arriba y pensábamos, wow, ahí es donde se llevaba a cabo el juicio. Ahí es donde iban y pues los jueces de ese tiempo, incluyendo que sería el nombre Galión, era el gobernador en ese tiempo, estaría ahí presente y pronunciaban juicios. Delante de of that square, de esa área cuadrada levantada del piso del juicio, alante había un stone, una piedra en el piso. En esa piedra tenía una cadena y cuando la gente, when they were found guilty, cuando estaban encontrados culpables, iban ahí, los amarraban y le daban sus latigazos como castigo de lo que habían sido encontrados culpables. De eso es donde fue Pablo, a esa área cuadrada. I don't know what you would call it, but that squared area, the tribunal, el tribunal, es donde fueron en ese tiempo. 13 dice, este hombre hablándome, solo me estoy imaginando de allá arriba, hablando a los judíos que están abajo, diciéndoles, este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios, o sea, ellos le están hablando a él, de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo, o sea, ya él se iba a defender. Y Galión les dijo, si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito, algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal y entonces, ¿qué pasó? Los judíos tomaron la ley en sus propias manos, el juicio en sus propias manos. Y versículo 17 dice, entonces agarraron todos a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, porque él no había hecho nada para disciplinar a Pablo, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. En el mismo lugar, esa misma piedra de juicio que yo había mencionado, lo pusieron ahí, lo golpearon, pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Concluimos la historia y vimos que llegó un momento que los judíos querían castigar a Pablo. Querían latigar a Pablo. ¿Por qué? Porque estaba predicando la palabra de Dios y era algo completamente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Hermanos, ¿será posible que en algún momento de su vida se ha sentido desechado o diferente o solo simplemente porque has decidido ser cristiano? Simplemente porque has decidido seguir a Cristo, compartir estas bellas verdades eternas. ¿Será posible que te has sentido solo en uno de esos momentos? Nosotros vemos en la historia de Pablo que aún decidió creerle a Jesús, siguió predicando. ¿Y qué es lo que acabamos de leer? La liberación de Dios pasó aquí en la tierra. No es solamente una liberación eterna, sino, hermanos, quiero que tomen esperanza. Jesús te quiere liberar de la situación que estás en este momento. Jesús te quiere traer sanidad a la situación que estás traspasando en este momento. La palabra de Dios nos dice, Jesús nos dice que no tengas miedo. Sigue predicando, no hable y no calles. Yo estoy contigo. Y aunque te ataquen, yo no voy a dejar que nadie te haga daño. Hermanos, ustedes deciden creer esa verdad de Jesús en este día. Deciden aceptar esa verdad en su corazón. Hermanos, la palabra de Dios en el capítulo 13 del libro de Hebreos, versículo 16, nos dice, Pablo entendió esto y él fue el que escribió este versículo, capítulo 13, versículo 16 del libro de Hebreos, dice, no se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Pablo escribió esto y él entendió que su vida
era un sacrificio para Dios, un sacrificio espiritual. ¿De qué estamos hablando hoy? De exactamente eso. Aún habiendo sido rechazado, aún habiendo sido desechado, aún habiendo sido maltratado, le querían pasar juicio, le querían dar látigos. Pablo dijo: mi vida es un sacrificio espiritual para Dios. Utilízame, Señor, como una ofrenda viva para ti, oh Dios. Él dijo: con estos sacrificios estos sacrificios son los que agradan a Dios. Hermanos, estamos concluyendo. Hemos estado estudiando el sacerdocio de todo creyente. Eres importante y necesario para que la palabra de Dios avance aquí en esta tierra, para construir el reino de Dios eternamente. Tú eres importante para Dios. Dios te quiere utilizar y quiere usar tu vida como una ofrenda. Te quiere utilizar para bendecir a otros. La palabra de Dios, primera de Pedro 2, 5, 9 y 10, que es lo que hemos estado estudiando. De esta manera, Dios hará de ustedes como piedras vivas. ¿Se recuerdan que hablamos de piedras vivas? Con las cuales se está edificando una casa espiritual, que Jesús mora en nosotros. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Hermanos, ¿será que nosotros, pues les digo, qué es lo que hemos aprendido hoy? A ver si nos podemos recordar de estas 4 cosas. Esta es la idea central, hermanos. Si se les olvida todo, si se les olvida que fuimos a Grecia, si se olvida que Pablo tuvo dificultades, si se les olvida la historia completa, lo que hemos hablado, si se les olvida mi historia personal, que no se olviden de este punto central. Jesús te dice: no tengas miedo, habla y no calles, estoy contigo, no voy a permitir que nada malo te pase. Ese es el punto central. Si habrá alguien que le gustaría aceptar estas palabras de Jesús en su corazón, y si habrá alguien que decide y quiere decirle a Jesús en sus corazones: Señor, quiero que utilices mi vida como un sacrificio, una ofrenda para ti, oh Dios. Les invito, hermanos, que en su corazón lo acepten y que se pongan de pie conmigo. Vamos a tener una oración. Voy a invitar a las hermanas que suban para dirigirnos en un último canto.
Gloria a Dios. De ti soy, eterno Rey. Que así sea, hermanos. Que esta decisión que hemos tomado al ponernos en pie no sea simplemente otro llamado, sino que sea una entrega de nuestros corazones, una entrega de que Jesús tiene el permiso de usar nuestras vidas y que hemos decidido seguir marchando hacia adelante. Hemos decidido creer la palabra de Dios. No tengas miedo, habla y no calles. Yo estoy contigo. No dejaré que nada malo te pase. Oremos. Amante Padre, oh Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Eres un Dios fiel. Señor, vimos a través de la vida de Pablo. Él también tuvo muchas tribulaciones, Señor. Y aquí, oh Dios, escucha cada corazón, cada vida, cada familia presente. Oh Dios, tú sabes, hay sufrimiento en tu pueblo, oh Dios. Hay tribulaciones, hay soledad, hay desafíos, nos sentimos desechados. Pero, oh Dios, en este momento hemos decidido confiar en tu palabra, Jesús. No tendremos miedo, vamos a caminar y seguirte, Jesús, donde sea que tú nos lleves, oh Dios. Bendice nuestras vidas, suple cada necesidad, oh Dios, porque es quien tú eres, oh Dios, un Dios quien contesta y escucha cada oración. Gracias, Jesús, por tu amor y tu grande misericordia con nosotros. Te alabamos y pedimos tu bendición para que seamos de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Y otra vez.